Muy bien, entonces estamos en nuestro estudio, la cuestión escatológica, por una escatología sencilla y bíblica. Esa es nuestra misión, la verdad. Y ya lo he mencionado varias veces, el propósito de este estudio es poder traer claridad en un tema que no es tan sencillo. La verdad es que tiene varias complejidades, pero más que nada todas estas complejidades se deben a una cuestión de nosotros, de los seres humanos, que hemos intentado o tratado de complejizar aquello que nuestro Dios nos mostró de una manera clara y sencilla. Y por eso es que he tenido la intención a esta altura, ya después de 4 años de estar acá en la iglesia, poder ir aclarando ciertas cosas que de pronto están en la nebulosa. Ciertamente en el discipulado doctrinal que tuvimos hablamos de escatología, pero de una manera bastante general, como un catecismo, preguntas y respuestas, pero en este estudio he querido profundizar algo más todas estas cosas, ¿ya? Ese ha sido el propósito de esta serie, la cuestión escatológica. Hoy en la clase número 13 y vamos a estar respondiendo una pregunta que también es bien crucial, sobre todo en cuanto al planteamiento que normalmente se conoce aquí en Latinoamérica en cuanto a la escatología popular, conocida como el dispensacionalismo en sus diferentes ramas. No olviden, yo hablo del dispensacionalismo, pero hay que señalar que hay varias posturas dentro del propio dispensacionalismo. Así que voy a hablar de la más popular o la que más pega el día de hoy, pero dentro de ellos mismos hay ciertas variantes que hay que reconocer, ¿ya? Así que yo voy a estar respondiendo a lo que voy a estar citando solamente. Eso es importante que lo sepamos, porque hay varias corrientes, pero la más popular es la que estoy señalando ahora. ¿Ya? Entonces, de verdad la semana 70 no se ha cumplido. Eso es lo que vamos a estar viendo esta noche. La clase anterior, ¿cierto? Nos dedicamos a responder una de las declaraciones de la escatología popular que hace una diferencia entre la iglesia y la nación de Israel. Y vimos que justamente esa diferenciación que nace como un prejuicio de parte de la escatología popular, de que existe una diferencia entre Israel y la iglesia, es que da a lugar a una interpretación distinta del arrebatamiento, ¿ya? Como existe para ellos una división entre Israel y la iglesia, es que también entienden el arrebatamiento como un evento distinto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo señalé y lo vuelvo a repetir, el problema no es la doctrina del arrebatamiento, el arrebatamiento es bíblico, todo aquel que dice que no hay arrebatamiento no es cristiano porque es una realidad, es una verdad bíblica. El problema es que nuestros hermanos dispensacionalistas han entendido el arrebatamiento como algo distinto a la segunda venida, conforme a lo que la escritura señala. Y ese es el punto, en eso es que disentimos con ese pensamiento. Ya, ellos creen que en el arrebatamiento nuestro Señor solamente reúne a la iglesia y esto sucedería 7 años antes de que el Señor vuelva por segunda vez. Esa idea es la que ellos dicen y la verdad es que lo he señalado anteriormente, es una idea ajena al texto. Eh, Ahora bien, para darle fuerza a su argumento de que en realidad el arrebatamiento vendría siendo distinto a la segunda venida, es que ellos utilizan ciertos argumentos. Ya vimos la semana pasada y respondimos a uno de los argumentos. Ellos creen, ellos postulan dentro de sus presuposiciones, ellos ven las profecías del libro de Apocalipsis como algo futuro, ¿ya? Y ellos entienden dentro de su percepción interpretativa que los juicios divinos que aparecen descritos en los capítulos 6 al 19 del libro de Apocalipsis correspondería al periodo de gran tribulación que está situado al final de la historia previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos concluyen conforme a su pensamiento, a su sistema de interpretación, al modelo de interpretación, que la iglesia no debería estar presente en ese lugar. Y una de las razones que ellos dan, hay muchas, analizamos solamente una, y es que la palabra iglesia no aparece en Apocalipsis capítulo 6 al 19. El apóstol Juan, ¿cierto?
guiado por un ángel que le da un mensaje, ¿cierto?, de parte del propio Señor Jesucristo, lo que hace es darle un mensaje a las 7 iglesias. Eso es Apocalipsis, es un mensaje a 7 iglesias, pero que da mensajes directos a esas iglesias y luego comienza a mostrar de forma simbólica, apocalíptica, en un género apocalíptico, aquellas cosas que sucedían y que sucederían. ¿Ya? Le muestra de alguna forma, por eso se llama quitar el velo. Lo que hace Juan, lo que hace Dios, Señor Jesucristo, dándole esta visión a Juan, es quitarle el velo de lo que estaba pasando tras bambalinas. ¿Ya? Esa es la idea de Apocalipsis, mostrarle a los hermanos de esas 7 iglesias lo que estaba aconteciendo desde la perspectiva espiritual y lo hace por medio de símbolos, y eso es el contenido de Apocalipsis. Bueno, los hermanos dispensacionalistas ven el libro de Apocalipsis básicamente como un compendio de cosas que sucederán en el futuro y de manera cronológica. Entonces, ellos señalan que a partir del capítulo 6 al 19, como no aparece la palabra iglesia, eso significaría que la iglesia no estaría presente en el periodo descrito que va al futuro conforme a lo que ellos entienden. Nosotros dijimos que iglesia no es el único título que se emplea en Apocalipsis y también en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. ¿Ya? El concepto iglesia aparece ahí en esos pasajes, en los capítulos 6 al capítulo 19. Aparecen, pero con otros títulos. No olvidemos que hay muchos títulos dentro del Nuevo Testamento y del propio Apocalipsis para referirse a la iglesia. Nosotros hablamos de 3 simplemente dijimos que uno de ellos es vencedores, otro de ellos es santos y otro de ellos es siervos. Y estas palabras aparecen descritas en esos capítulos donde no aparece iglesia. Y justamente está haciendo una alusión a quiénes, a la iglesia. Por tanto, el hecho de que no aparezca la palabra iglesia en esos capítulos no significa que la iglesia no esté presente en ese tiempo del cual está hablando. ¿Ya? Eso es un punto importante y por eso en la clase pasada pudimos verlo ya detenidamente y si se lo perdió puede volver a aquello. Finalmente concluimos que el hecho de decir que la palabra iglesia no aparece de Apocalipsis 6 a Apocalipsis 19 significaría en realidad que no significaría que la iglesia no está presente. Por tanto, ese argumento no tiene mucho peso finalmente. Así que, habiendo hecho este breve resumen de lo que estuvimos revisando la semana pasada, vamos a comenzar con la temática de esta clase número 13, preguntándonos, ¿cierto?, sobre si realmente no se ha cumplido aún la semana 70. Esto es relevante, miren, dentro del cuadro del modelo dispensacional de la escatología popular, la que normalmente se enseña en Latinoamérica particularmente, el versículo o el pasaje que sostiene básicamente todo la profecía bíblica es Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Eso es lo que los propios teólogos, pastores que creen en la postura dispensacionalista señalan. Ya, eso es lo que ellos dicen. Ahora, esto se debe a que en realidad ellos utilizan ese pasaje para poder hacer la distinción que ellos arguyen, ¿cierto?, que existiría entre la iglesia y el Israel nacional. ¿Se acuerdan cuando en la clase 5 y la clase 6 hablamos de el pueblo de Dios y vimos cuántos pueblos Dios tenía? Finalmente concluimos que Dios tiene un solo pueblo que corresponde a los escogidos de todo pueblo, lengua y nación. Primeramente el judío y también el griego. Esos son parte del pueblo de Dios, ya conforme a lo que señala la escritura. De manera que los hermanos dispensacionales hacen una distinción entre Israel y la iglesia. Y cuando me refiero a Israel, estoy hablando del Israel nacional. Ahora, esa misma línea en la escatología popular señala que el periodo final de la tribulación previo a la venida definitiva de nuestro Señor Jesucristo concordaría con la semana 70 de Daniel capítulo 9, ¿ya? Por eso es que argumentan que en el arrebatamiento la iglesia debería irse al cielo para que se cumpla la semana 70.
Y eso es lo que vamos a estar viendo a continuación. Primero, eso es lo que ellos postulan, eso es lo que muy probablemente usted ha escuchado, yo he escuchado muchas veces, ya lo señalé anteriormente, hay varios pastores antiguos y nuevos para nuestra época que enseñan estas cosas, ya la semana 70 de Daniel, que correspondería al periodo de la gran tribulación descrito en Apocalipsis, ya. Entonces, una de las premisas fundamentales también que ellos tienen para validar y diferenciar el arrebatamiento de la segunda venida de Cristo es esta: tiene que cumplirse la semana 70 de Daniel 9, lo cual es una profecía para Israel. ¿Ya? Eso es lo que ellos dicen. Tiene que cumplirse la semana 70 de Daniel 9, porque esa es una profecía para Israel. Entonces, como ellos tienen esa presuposición de que Dios no trata con Israel y los gentiles al mismo tiempo, o con la iglesia al mismo tiempo, sino que Dios primero, dentro de la historia, trató con Israel, después cuando Israel lo desechó, Dios empezó una relación novedosa, un paréntesis con la iglesia. No se olviden que eso es lo que ellos enseñan, y que cuando la iglesia sea tomada, ahí Dios volvería a su relación con Israel. Entonces, por eso es que ellos interpretan esta tribulación previa a la venida del Señor como el cumplimiento de la semana 70. ¿Ya? Fíjese, voy a citar a Richard Maui en su libro, en Los planes proféticos de Cristo. Dice lo siguiente: las instrucciones de Dios para la iglesia a través de las epístolas contienen una variedad de advertencias, pero nunca se advierte a los creyentes que se preparen para entrar en y soportar la tribulación de la 70ª semana de Daniel. Hermanos, esto es súper importante porque ellos asumen que la semana 70 de la profecía de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27, no se ha cumplido plenamente. Ellos dicen que de esas 70 semanas solamente se han cumplido 69. Y ese es un preconcepto, es un prejuicio que ellos tienen. Eso es una base que ellos tienen para su sistema. Entonces, por eso Richard Maui dice esto. Dice que en realidad en el Nuevo Testamento no hay ninguna advertencia a las iglesias de que se preparen para una tribulación como la que se describe en la semana 70 de la profecía de Daniel. Eso es lo que dice el hermano Richard Maui. Bueno, John MacArthur en su libro La Segunda Venida dice esto: al comparar un pasaje con otro, resulta claro de manera incuestionable que el periodo de tribulación descrito por Cristo en el discurso del Monte de los Olivos, fíjese eso, el discurso del Monte de los Olivos es el que justamente hemos estado viendo en Marcos. Marcos capítulo 13, también aparece en Mateo capítulo 24 y también en Lucas capítulo 21, el discurso del Monte de los Olivos, cuando él habla de la venida del Hijo del Hombre. Bueno, aquí, en este pasaje, o en esta cita, John MacArthur está diciendo que al comparar un pasaje con otro, ¿cuál pasaje? Daniel capítulo 9, es decir, la profecía de las 70 semanas, con lo descrito por el Señor en el discurso del Monte de los Olivos, corresponde a la misma era escatológica representada por la última de las 70 semanas proféticas a que hace referencia Daniel 9, del 25 al 27. Eso es lo que dice el pastor MacArthur. En conclusión, el dispensacionalista, o esa conclusión dispensacionalista, surge del hecho de que hay una similitud entre lo que diría Daniel capítulo 9 y el discurso del Señor Jesucristo. Y particularmente ellos dicen que el punto crucial vendría siendo la descripción de la abominación desoladora que el Señor Jesucristo explica, ¿cierto? En Marcos 13, en Mateo 24 y en Lucas 21, y ellos lo homologan con lo que aparece en la abominación de Daniel capítulo 9. Entonces, como entienden el concepto de abominación, lo que hacen es cruzar estos pasajes y considerarlos como si fuesen paralelos. Esa es la presuposición que ellos tienen. Fíjese, John MacArthur de nuevo en La Segunda Venida. La semana 70ª no es ni más ni menos que el periodo de 7 años
al que nos referimos como la tribulación. Entonces, ellos definen ya la semana 70 de la profecía de Daniel 9, entonces corresponde a la gran tribulación que sería el periodo de 7 años previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ellos dicen, ¿ya? Eso es lo que ellos creen. Ellos dicen que la tribulación del final será de 7 años y que esos 7 años corresponderían eventualmente a la semana 70 de la profecía de Daniel, ¿ya? Así que eh, para el dispensacionalista, la profecía de Daniel de la semana 70 es fundamental para argumentar que la iglesia no está presente en la tribulación. Voy a citar ahora a MacArthur y Maui en su teología sistemática. Dice, Daniel 9, 24 a 27, con su profecía de las 70 semanas, es uno de los pasajes proféticos más importantes de la Biblia. Se ha mencionado a menudo a este texto como la columna vertebral de la profecía bíblica, y con razón, dado que varios pasajes proféticos del Nuevo Testamento se apoyan con firmeza en su contenido. Mateo 24:15, segunda de Tesalonicenses 2, Apocalipsis capítulos 11 al 13. Continúa el pastor MacArthur diciendo, Jesús, Pablo y Juan se refieren a esta sección. La correcta interpretación de este texto es la bisagra del entendimiento de la profecía bíblica. Se da cuenta cómo señala que este capítulo, o particularmente este segmento de Daniel capítulo 9, es fundamental para entender toda la profecía bíblica del final de los tiempos. Eso es lo que ellos comentan. Esa es la presuposición del dispensacionalismo, que la semana 70 de Daniel no se ha cumplido. Eso es lo que dicen ellos, ¿ya? Veamos qué dice el pasaje, veamos lo que dice Daniel 9, 24 al 27, y vamos a ir resumiendo entonces lo que normalmente se ha creído o lo que normalmente se ha enseñado popularmente en función a este pasaje. Daniel 9 del 24 al 27 dice, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, de el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Bueno, esto es entonces el pasaje que el dispensacionalismo considera la bisagra para entender todas las profecías del fin de los tiempos, ¿ya? Y vamos a ver entonces qué es lo que ellos entienden en cuanto a este pasaje, ¿ya? Entendamos lo siguiente. La profecía de las 70 semanas en sí, de acuerdo a lo que acabamos de ver, cumple un propósito que se describe justamente en el versículo 24, ¿ya? La profecía tiene este fin, este propósito. En el transcurso de esas 70 semanas va a ser posible terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, ¿ya? Expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Esas son las 6 cosas, de acuerdo al versículo 24 de Daniel capítulo 9, que se cumplen en este proceso de profecía, ¿cierto? En este tiempo de la profecía de las 70 semanas, ¿ya? Ahora bien, el dispensacionalismo lo que dice, lo que postula, es que los primeros 3 puntos
terminar con la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, ya fueron cumplidos por el Señor en su primera venida, y que los últimos tres, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos, todavía no ha sucedido. Eso es lo que ellos señalan, ¿ya? Fíjese aquí, MacArthur y Maui en su teología sistemática dicen, en este punto de la historia, la justicia eterna no ha llegado ni se han cumplido aún todas las profecías de las Escrituras, y el templo de Jerusalén no ha sido ungido, pero estas cosas sucederán cuando Jesús establezca su reino milenial. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, las últimas tres partes de la profecía de las 70 semanas, traer justicia perdurable, sellar la visión y ungir al Santo de los Santos, ellos dicen que todavía no se ha cumplido y que va a suceder al final. Y aquí hay otro elemento importante. Ellos entienden que es el lugar, cuando dice acá, ungir al Santo de los Santos, se refiere a un templo nuevo. Y ellos dicen, conforme a su estructura de pensamiento, conforme a su sistema de interpretación, que esas tres cosas sucederán cuando el Señor vuelva por segunda vez y establezca, no el arrebatamiento, porque no olviden que ellos hacen la distinción entre el arrebatamiento y la segunda venida. Ellos dicen que esto es la segunda venida, el arrebatamiento ya fue 7 años antes. Entonces, de acuerdo a lo que ellos piensan, entonces ellos señalan que estas tres cosas faltarían todavía por cumplirse y que se cumplirían cuando el Señor venga y establezca su reino milenial. Ya vamos a hablar más adelante del reino milenial, ¿ok? En otro estudio. Por lo pronto estamos concentrados en las semanas 70, en la profecía de las semanas 70. Así que lo que podríamos nosotros resumir, me leí varios libros, varios manuscritos de pastores, teólogos que postulan esto, y a modo de resumen, lo que podría decir es esto en cuanto a lo que ellos creen o lo que enseñan, y normalmente lo que usted y yo hemos escuchado durante los años en cuanto a la semana 70. En primer lugar, las 70 semanas corresponderían, de acuerdo a la concepción de ellos, a un periodo literal de 490 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, la palabra semanas que aparece ahí en la palabra chabúa, que en realidad no significa, significa periodo de 7 o conjunto de 7. Entonces, entendiendo ese conjunto de 7, podría significar 7 días, 7 años, ¿ya? O 7 grupos, o sea, 7 grupos de 7 años, etc. Entonces, en función a eso, es que el dispensacionalismo ha entendido, como la mayoría en realidad de los intérpretes, que las 70 semanas corresponderían a un periodo literal de 490 años. Eso es lo que ellos creen. Ahora, conforme a lo que comentan, conforme a lo que interpretan, el periodo de las 70 semanas comienza el 445 a.C., cuando Artajerjes, decretó que los judíos podían regresar y reedificar Jerusalén. Para ellos es súper importante eso, ese año, 445. ¿Para qué? Para que les calce su sistema. Entonces, ellos señalan que desde el decreto del 445 a.C., ya se cumplieron 69 semanas en marzo del año 30 después de Cristo, con la entrada en Jerusalén del Señor. Eso es lo que ellos dicen, o por lo menos algunos, los más populares, señalan eso, ¿ya? Que las primeras 69 semanas, es decir, los 483 primeros años, tuvieron cumplimiento o terminaron en marzo del año 30 después de Cristo, cuando el Señor entró en la ciudad de Jerusalén. Otra cosa que ellos dicen, ellos creen, dicen que el Mesías muere después de la semana 69, pero antes de la 70. Y esto es súper interesante, después voy a hablar más detenidamente de eso, pero eso es lo que ellos creen. Ellos dicen, no, el texto dice ahí que el Mesías muere después de las 62 semanas más 7, vendría siendo la 69, pero ellos dicen, pero murió después de las 62 semanas, pero no antes de las 70. Entonces, eso es bien interesante cómo ellos postulan eso, ¿ya? También, otra cosa que ellos creen, identifican al príncipe que ha de venir como el anticristo, ¿ya? Quien, según entienden, haría un pacto con el pueblo de Israel durante 7 años. Eso es lo que ellos dicen, enseñan.
y argumentan que este pacto es futuro porque hasta el momento no se ha producido ningún pacto en la historia de un líder del Imperio Romano con el pueblo judío. Eso es lo que ellos creen. Ellos dicen, bueno, en realidad este príncipe que ha de venir correspondería al anticristo, y que el anticristo va a hacer un pacto con la nación de Israel, ya eso es lo que ellos dicen, y como no ha ocurrido eso, ningún representante o ningún príncipe representante de Roma ha hecho un pacto con la nación de Israel, eso va a pasar en el futuro. Eso son el entendimiento que tienen los hermanos dispensacionalistas en cuanto a esto, o es lo que normalmente usted ha escuchado también, si va que estamos con cosas. Bueno, ahora bien, como las 69 semanas fueron literales, es decir, 483 años, la última semana, conforme a lo que ellos dicen, también tienen que ser literales, es decir, la última semana, un periodo de 7 años. O sea, como las 69 semanas fueron 483 años literales, la semana 70 también tiene que ser literal, es decir, un periodo de 7 años. Otra cosa que dicen ellos, a la mitad de la semana, este líder, que sería el anticristo, quebranta el pacto y hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Por eso los dispensacionalistas creen necesaria la construcción de un tercer templo, porque dentro de su visión de Daniel, ellos dicen que lo que pasa en ese versículo es en el futuro. Entonces, si eso lo hace el anticristo, hoy no hay templo, pero ahí ese pasaje dice que o el entendimiento de ellos es que va a cesar el sacrificio en el templo, entonces se necesita un tercer templo. Por eso dentro de la enseñanza dispensacionalista, la idea de un tercer templo es súper importante, ¿ya? Esperan un tercer templo, todavía no pasa nada con el tercer templo, pero para ellos es súper relevante. De manera que la gran tribulación del final correspondería, como ya lo vimos y citamos algunos por ahí, a la semana 70 de Daniel. La gran tribulación entonces, que ellos adjudican al final de la historia, correspondería a un periodo de 7 años, que justamente es la semana 70, que de acuerdo a lo que ellos dicen, no se ha cumplido aún. Bueno, así que la semana 70 de Daniel se asocia explícitamente con los mismos sucesos descritos en el discurso del Monte de los Olivos. La semana 70 no es ni más ni menos que el periodo de 7 años al que nos referimos como la tribulación. Eso lo dijo el pastor MacArthur en su libro La Segunda Venida. ¿Ya? Por tanto, dentro de ese entendimiento, esto es lo que ellos continúan señalando. Ellos dicen que existiría un intervalo de tiempo entre la semana 69 y la semana 70. Ellos dicen, perfecto. Entonces, ya pasaron las 69 semanas, pero todavía no se cumple la semana 70. Entonces hay un intervalo de tiempo indeterminado. Ya eso es lo que ellos señalan. Ya los israelitas aún no reciben el beneficio del término de las 70 semanas, particularmente porque, según ellos dicen, no han recibido la justicia eterna, ni se han cumplido todas las profecías, y el ungimiento del templo en el reino del Mesías aún no tiene lugar. ¿Ya? Por eso les decía, ellos creen en la necesidad de otro templo. Otra cosa que ellos dicen, la abominación de la desolación es entendida como algo que hará el anticristo. Otra cosa, la semana 70 estaría dividida en 2 mitades, el anticristo rompería el pacto con Israel a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio. ¿Ya? La primera mitad de la semana sería un tiempo de libertad pecaminosa, donde las personas vivirían desenfrenadas, mientras que el pueblo de Dios, se refiere a Israel, el Israel nacional, sufriría persecución. La otra mitad de la semana 70, los siguientes 3 años y medio, entonces ocurriría la abominación desoladora, o sea, el anticristo haría algo en este templo hipotético, y eso daría lugar a la gran tribulación, es decir, al periodo final de 3 años y medio previo al regreso del Señor Jesucristo. Eso es lo que ellos enseñan, eso es lo que enseña Armando Alducín, eso es lo que enseña Antonio Bolaines, eso es lo que enseña, bueno, lo hemos visto John MacArthur,
es lo que enseña también, es lo que enseñó en su momento Josué Irión, Gigi Ávila, etcétera. Esa es la escatología popular. El dispensacionalismo, he mencionado varios exponentes que tienen distintos matices dentro de su propia concepción del dispensacionalismo, pero básicamente eso es lo que todos hemos escuchado. Yo recuerdo haber escuchado conferencias de 3 horas de este tema, por eso le digo cómo y se hilvana la idea y cómo muestran este concepto. Finalmente, un último punto que quería comentar, el periodo final terminaría con la segunda venida definitiva de nuestro Señor Jesucristo para dar comienzo al reino milenial. Eso es lo que el dispensacionalismo señala, ¿ya? Ahora, eso fue el resumen, eso es lo que ellos enseñan, eso es lo que normalmente nosotros hemos escuchado tal vez. El punto aquí es, ¿qué dice realmente la profecía de las 70 semanas? ¿Qué dice realmente la profecía de las 70 semanas? El contexto, hermano, de Daniel capítulo 9 es un contexto del clamor del profeta Daniel a Dios al leer el libro de Jeremías y darse cuenta que el periodo de cautiverio ya estaba pronto a terminar. Ya Dios decretó un periodo de 70 años de cautiverio por parte de los judíos, ya que habían desobedecido a Dios. Dios los castigó deportándolos primero por medio de los babilonios, ¿cierto? Nabucodonosor se los lleva, hay 3 viajes distintos, hay 3 etapas de esa deportación y son llevados cautivos a Babilonia. Pero Dios, por medio del profeta Jeremías, da una profecía y dice que después de los 70 años, Él se iba a acordar de su pacto. Él se iba a acordar de su pacto. Entonces, el contexto de Daniel, capítulo 9, es que Daniel está leyendo Jeremías y se acuerda de veras que Dios dijo que esto era 70 años y empieza a mirar su calendario y se da cuenta que aproximadamente ya estaba pasando ese tiempo. No sabemos si había pasado o si estaba pronto a pasar. Lo cierto es que él se da cuenta de que esos 70 años están próximos a pasar y que Dios debería cumplir con su pacto. Y ahí él comienza a orar. Y cuando él está orando, clamando, pidiendo perdón por sus pecados, por los pecados del pueblo, pidiendo perdón por los del propio, haciéndose él como responsable de los pecados del pueblo, siendo que todavía él no había nacido, es que Dios manda al ángel Gabriel con esta profecía de las 70 semanas. Ya, ese es el contexto y es súper relevante. Es súper relevante porque Dios lo que está haciendo es responder al clamor de Daniel, porque lo que él quería era que Dios cumpliera evidentemente con el pacto que había hecho con su pueblo. Así dice Jeremías capítulo 29, versículo 10. Pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. O sea, eso era lo que Daniel había leído y estaba orando al Señor, clamando que Dios cumpliera con su pacto que él había hecho. Así que Daniel en realidad lo que estaba haciendo, estaba preocupado por el cumplimiento de la profecía de los 70 años y Dios le responde con lo que verdaderamente le importaba a su pueblo, que eran las 70 semanas. ¿Ya? ¿A qué se refiere con una semana? La expresión semana, ya lo señalé, significa 7. Literalmente 70. Semanas se leen 77, ¿ya? O 70 grupos de 7. Y más que significar 70 veces 7 años, representa en realidad un periodo de tiempo perfecto y determinado. Y esto es súper importante porque, y aquí es donde nos diferenciamos de la interpretación del dispensacionalismo. Ellos dicen que son 490 años literales. Y es ahí donde finalmente concluimos que no, porque se ha intentado hacer un montón de cálculos con respecto a fechas que son imprecisas. Y la verdad es que ninguna fecha en cuanto a los acontecimientos que se dieron y que se señalan en la semana 70 cuadran. O sea, no hay nada. Todos los intentos de hacer una cronología de estos años es infructuosa. Por tanto, se refiere a 70 periodos de tiempo cronológicos, pero indeterminados. Y eso es fundamental. No son 490 años de corridos, son
70 periodos de tiempo cronológicos, pero indeterminados en cuanto a la duración de ese tiempo. Sam Storm, en su libro Venga tu reino, dice, así, tal vez, 77 es un símbolo del trabajo divino llevado a la perfección consumada. Aunque hay algo de verdad en esto, creo que el significado de las 70 semanas es más profundo. Si las 70 semanas o 490 años no se aplican con precisión cronológica y calendárica, eso implica que como no se ha podido nunca cuadrar esos 490 años, en realidad se refiere a un grupo de años cronológicos, pero indeterminados en cuanto a su variación, a su extensión. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Es súper importante porque el número 7 dentro de la Biblia, no olvidemos que 490 es un múltiplo de 7. 70 semanas son 70 7, eso es lo que significa literalmente. Entonces, el 7 es un número que habla de la consumación de la obra de Dios. No olvidemos que el séptimo día Dios descansó porque había ya consumado su obra. Entonces el día séptimo, el día 7, y tiene ese sentido de algo hecho por Dios, algo determinado hecho por Dios. Entonces, en rigor, eh, no son 490 años, como tampoco fueron 70 años. Esto es interesante. Todos los teólogos han intentado cuadrar los 70 años de la deportación a Babilonia y ninguno ha podido con ninguna de las fechas oficiales que existen. ¿Por qué? Porque tampoco esos 70 años fueron 70 años literales. ¿Ya? Algunos dicen que fueron 68, otros dicen que fueron 53, y nunca cuadra, ningún cálculo de los teólogos calza con 70 años. Por tanto, tampoco podríamos nosotros aventurarnos a decir que esos 70 semanas corresponderían a 490 años, sino a 70 periodos de tiempo determinados por Dios y perfectos. Eso es básicamente la idea, ¿ya? Así que en realidad eso es fundamental. Por otro lado, la profecía de las 70 semanas se cumple completamente en el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo, no sin antes haber cumplido los 6 propósitos que ya vimos antes y que vamos a recordar en la obra de Cristo en su primera venida. Eso es lo que dice el texto. Hermanos, el contexto es importante. Daniel está pidiendo que Dios cumpla su pacto. Y Dios le dice, sí, voy a cumplir mi pacto, pero mi pacto es mucho más importante que devolverlos a la tierra. Mi pacto tiene que ver con su redención, con la redención de mi pueblo. Y por eso le voy a dar esta profecía de las 70 semanas que va a mostrar el periodo que va a suceder desde la reconstrucción de la ciudad y todo eso, hasta que el Mesías cumpla con su propósito de redimir a mi pueblo. Por tanto, hermanos, la profecía de las 70 semanas habla de Cristo y de su obra, la obra del Mesías. ¿Ya? Y eso es súper importante. Vamos a estar viendo entonces los 6 propósitos que señalamos y que aparecen en el versículo 24 de Daniel, capítulo 9. Y vamos a ver cómo Pablo a los romanos responde que en su primera venida Cristo ya cumplió con cada uno de ellos. Primero, terminar con la prevaricación, ¿cierto? Eso es lo que decía Daniel 9:24, terminar con la prevaricación. Bueno, Cristo quebrantó por medio de su obra el poder del pecado sobre su pueblo, los escogidos. Romanos capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Terminar con la prevaricación, terminar con el poder de la obra del pecado sobre su pueblo, y eso Cristo lo hizo en su primera venida. Segundo lugar, poner fin al pecado, quitó el poder del pecado. En Romanos capítulo 5, versículo 12 al 19, dice lo siguiente: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio de el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues ante la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más
la gracia de Dios y el don de la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si la transgresión de un hombre, porque si la transgresión de un hombre eh, por este reino la muerte, muchos más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cristo, por medio de su obra, puso fin al poder del pecado. Y Pablo lo explica claramente. O sea, hermanos, con esto lo que estoy diciendo es que en realidad el propósito de la semana 70 es confirmar el pacto que Dios había hecho con su pueblo, más allá de una cuestión de devolverlos a su tierra. Tenía que ver con su promesa de salvarles, de redimirles. Entonces, todos los propósitos de la semana 70 se cumplen en la obra de Cristo. Entonces, poner fin al pecado, quitar el poder del pecado. Vamos con el otro entonces, expiar la iniquidad. Ese es otro propósito fundamental, ¿cierto? De la semana 70. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su sangre, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Esto es el concepto de expiar, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Cristo expió la iniquidad en su primera venida. Cuarta cosa que tenía que cumplirse en la 70 semana, traer justicia perdurable. Aquí los dispensacionalistas dicen, bueno, la justicia no es perdurable todavía porque Cristo no vuelve por segunda vez. En ese sentido tienen razón. El punto es que la justicia que trajo la obra de Cristo es perdurable, aunque no se aplique plenamente, pero ya somos justos. Romanos capítulo 3, versículo 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Cristo llevó a cabo su obra y nos justificó. Y esa justicia que nos dio es perdurable. Es perdurable. Por tanto, eso también se cumple en la obra de Cristo. El quinto punto, sellar la visión y la profecía. ¿Y esto qué significa? Significa que todos los temas proféticos apuntan hacia Cristo. ¿Ya? Él es el foco de las profecías. Por tanto, cuando dice que en esas 70 semanas tenía que sellarse la visión y la profecía, significaba que tenían que acabar la visión y la profecía, es decir, cumplirse. Y precisamente cuando Cristo viene por primera vez, se cumplen en él todas las profecías y promesas descritas en el Antiguo Testamento. Pedro acá, en Hechos capítulo 3, versículo 22, dice, Moisés dijo, el Señor Dios le levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga. Aquí está citando Deuteronomio. Ya Moisés, ¿cierto? Utiliza las palabras de Dios para decirle que les iba a levantar un siervo como él. Entonces, cuando se refiere a sellar la visión en la profecía, significaba poner término a ese proceso de visiones y profecías que apuntaban hacia Cristo. Por tanto, el Mesías cumplió con eso cuando vino en su primera venida. Todas las profecías que hablaban de él fueron cumplidas.
Sexto lugar, ungir al santo de los santos. Y aquí es donde los hermanos dispensacionales se equivocan, porque ellos dicen que se está refiriendo a un tercer templo. No, no se está refiriendo a un tercer templo. Se está refiriendo al verdadero templo. ¿Y quién es el verdadero templo? El Señor Jesucristo. Él dijo, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Refiriéndose a su propio cuerpo. Él era el templo. El templo físico era una figura de lo que Cristo iba a venir a hacer. Cuando dice ungir al santo de los santos, se está refiriendo a ungir al que verdaderamente era el templo, es decir, el Mesías. Y justamente el Señor fue ungido por el Espíritu Santo para llevar a cabo su misión cuando vino en su primera venida. Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Mateo capítulo 3, versículo 16. Vemos aquí cómo se cumple esto cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestro Señor Jesucristo ungiéndole. Mateo 3, 16, 17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. De manera, hermanos, que en realidad la profecía de las 70 semanas se enfoca en la labor mesiánica, particularmente en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Los dispensacionalistas dicen, no, las primeras 3 se cumplieron en la primera venida y las últimas 3 se tienen que cumplir al final. No, todo eso se cumplió en la primera venida de Cristo. El Señor Jesucristo, hermanos, es el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Israel. Por eso, el autor Edward Young dice, la terminación de los 77 coincide entonces no con el tiempo de Antíoco, ni con el final de la era actual, el segundo advenimiento de nuestro Señor, sino con su primer advenimiento. O sea, las 70 semanas se cumplen con la venida del Señor Jesucristo la primera vez, no con la segunda vez, la primera vez. Todo lo que está ahí todavía no se ha consumado, o sea, consumará en la segunda venida, pero ya está presente todo eso. Todo eso fue alcanzado por la obra del Mesías. ¿Ya? Así que vamos entonces teniendo eso claro, vamos a responder a los argumentos que normalmente la escatología popular señala. En primer lugar, tenemos que hacernos la pregunta, ¿el texto de Daniel capítulo 9 da a entender que exista una brecha entre la semana 60 y el 69, perdón, y la semana 70? ¿Hay algún indicio de que los primeros 483 años sean consecutivos y los últimos 7 no? Hermano, la respuesta es que en el texto exegéticamente no. No, no hay por dónde. El texto no infiere eso. Eso se lleva al texto. Es lo que la otra vez le decía, es una eisegesis, es traer una idea y plantarla encima de algo, para que calce conforme a mi pensamiento. En Daniel capítulo 9 no hay ningún indicio, hermano, ninguno, de que las primeras 69 semanas hayan pasado una después de otra consecutivamente y que la última semana, la 70, todavía no haya ocurrido. No hay ninguno, ahí no se muestra una brecha. Ya dijimos que ellos llegan a la conclusión de esa brecha solamente porque entienden la era de la iglesia como un paréntesis. Entonces, para que, como la profecía dice, que esto tiene que ver con Israel y su santa ciudad, entonces esto tiene que ver con Israel, entonces la iglesia no está metida. Eso es lo que ellos señalan. Entonces, utilizan esa idea y la plasman ahí. Es cierto, hermanos, que hay pasajes en el Nuevo Testamento en los cuales que son del Antiguo Testamento y autores del Nuevo Testamento lo dividen utilizando una parte para lo que se dio en la primera venida del Señor Jesucristo y la segunda parte para la segunda venida del Señor Jesucristo. Es cierto, hay pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a la hora del Mesías que señalan la primera venida y la segunda venida, concatenadamente, o sea, están unidas. Pero los autores del Nuevo Testamento, ¿qué hicieron? Fue separarlos. Por ejemplo, el propio Señor Jesucristo. Ya hablé de Isaías capítulo 61,
cuando dice el Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para traer libertad a los cautivos, a los enfermos, ¿cierto? Y todo eso, y a proclamar el año agradable del Señor. Y el Señor, cuando entra a la sinagoga de Nazaret y lee eso, él queda ahí, termina ahí y dice, esto se ha cumplido hoy entre vosotros. Lo interesante es que después de a proclamar el año agradable del Señor, viene las declaraciones correspondientes al juicio de la segunda venida del Mesías. Entonces, el Señor mismo hizo la distinción entre lo que correspondía de la profecía de Isaías 61 a su primera venida y no comentó lo que venía después porque eso correspondía a la segunda venida. Pero ¿saben una cosa? Esa brecha que él hace entre la primera y la segunda venida la hace el Señor. Y los autores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, están autorizados para darse cuenta de eso y decirlo. Aquí hay una brecha. Hay un espacio de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Esto corresponde a la primera venida y esto corresponde a la segunda venida. Pero eso lo hacen los autores inspirados por el Espíritu Santo del Nuevo Testamento. No, yo arbitrariamente no puedo venir a decir, no, es que en realidad, de la misma manera como pasó con esas profecías de la primera venida y de la segunda venida estaban juntas, de la misma manera aquí la profecía de las 70 semanas está junta, pero en realidad 69 ya pasaron y la última se va a cumplir después. Eso es arbitrario. No hay ningún argumento exegético que permita hacer eso. Solamente un modelo, un sistema de pensamiento que requiere aquello. ¿Ya? Así que el texto claramente, otro punto importante, el texto claramente dice que el Mesías muere después de la semana 69. ¿Ya? Porque dice después de las 62 semanas, pero ya había hablado de 7. 62 más 7 son 69. Y dice que el Mesías príncipe muere después de la semana 69. Pregunta, ¿qué número viene después del 69? Esta es una pregunta demasiado intelectual, ¿cierto? El 70. O sea, si dice que el Mesías príncipe muere después de la semana 69, muere en la 70. Muere en la 70. Pero ellos, en su sistema, necesitan que esa semana corresponda a la gran tribulación y la ponen en el futuro. Pero el texto no dice eso. El texto dice que el Mesías muere después de la semana 69. Aquí no existe la semana 69,5, no. Después de la semana 69 viene la 70. Entonces, eso es súper relevante, ¿ya? Cristo murió en la semana 70. Eso es lo que dice la profecía. Fijémonos acá, Daniel 9:26, que es el texto que estoy haciendo alusión. Después de las 62 semanas, ya pasaron 7, más 62, 69, ¿ya? Entonces, después de las 62 semanas, el Mesías príncipe será muerto. Después de las 62 semanas, como ya pasaron 7, son 69. Será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Y aquí viene un punto de verdad, hermanos, dramático en cuanto a la interpretación del dispensacionalismo. Y en serio, hay cosas que son producto del sistema, ¿cierto? Hay cosas que como le enseñaron así y necesitan encajarlo, lo hacen. Pero este error que viene ahora es un error gravísimo. Confunden a Cristo con el anticristo. Y esto es un problema exegético serio. En Daniel 9:27, y por una semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ellos dicen que cuando dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos, se está refiriendo al anticristo. Eso ellos dicen eso. ¿Qué dice el versículo anterior? Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. ¿Ya? ¿De quién está hablando? Del Mesías. Del Mesías. Después dice, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, está refiriéndose a qué? Al santuario, y hasta el fin logrará la guerra, las desolaciones están determinadas. Todo esto, ellos llegan y como continúa el pasaje dicen, y por una semana confirmará el pacto que, con muchos. Entonces eso, ¿quién es? El príncipe del pueblo que ha de venir. Eso dicen los dispensacionalistas. Pero aquí
el foco de las semanas es la obra del Mesías. Después de 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir, ahí no está el foco en el príncipe. Incluso esta frase que viene ahora, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, se está refiriendo al pueblo que corresponde a los romanos. No está hablando del príncipe que ha de venir como primer elemento, está refiriendo al pueblo. Entonces, cuando dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos, no se está refiriendo al príncipe que ha de venir, porque en realidad la única mención que se hace de él es en función al pueblo que viene a destruir, que son los romanos. Pero ¿de quién está hablando el pasaje? Es de el Mesías, el que muere después de las 62 semanas, más 7, 69. O sea, este es un error grande, hermanos. Ellos confunden aquí, cuando dice, por una semana confirmará el pacto con muchos, confunden aquí al anticristo. Ellos dicen, no, el que hace esto es el anticristo, que va a hacer un pacto con Israel y todo eso. El texto está hablando no del anticristo, el texto está hablando de Cristo. El que por una semana confirma el pacto, y note eso, confirma, confirma, confirma. Es decir, un pacto que ya estaba. ¿Cuál es el tema de Daniel? Daniel le está pidiendo a Dios que cumpla su pacto. Ese es el tema, el pacto. Entonces, cuando habla del pacto aquí, no se está refiriendo a un agente externo anticristo del futuro, no, se está refiriendo al Mesías. Quien confirma el pacto es el Mesías. Ese es el punto. Así que en el contexto no tienen por dónde decir que el que hace el pacto es el anticristo. Esta es una idea injertada. Es Cristo el que hace el pacto firme con muchos por medio del nuevo pacto en su sangre. Y eso se demuestra con el hecho de que diga el texto, por una semana confirmará el pacto con muchos. O sea, ese pacto al cual se está refiriendo es el nuevo pacto, hermanos. El que confirma el pacto con muchos es Cristo el que pone el fin al sacrificio, no el anticristo en un eventual tercer templo del futuro. Es Cristo el que puso final al sacrificio. ¿Cuándo? Primeramente, cuando maldice la religiosidad de Israel y manda, ¿cierto? Y cuenta el discurso del Monte de los Olivos cuando dice lo que iba a pasar con el templo y la ciudad. No quedará piedra sobre piedra. ¿Se acuerdan? Bueno, esa es la maldición que el Señor hace. Él pone el fin al sacrificio en ese sentido porque maldice y determina que el templo va a dejar de funcionar porque va a venir juicio de Dios mediado por los romanos. Pero también en un sentido, Cristo es el que pone fin al sacrificio, porque después de su obra llevada a cabo, Él es el único perfecto y verdadero sacrificio y ofrenda. Todos los demás hablaban de Él, apuntaban a Él. Entonces, cuando Él vino y llevó a cabo su labor, su oficio, su sacrificio, no era necesario el templo, porque era figura de Él. Entonces, si Él ya vino, el templo tenía que ser destruido. Por eso fue destruido, nunca más ha sido reedificado. Entonces, el que pone fin al sacrificio y la ofrenda es Cristo. ¿Por qué? Porque ya no es necesario más ofrenda y sacrificio. Miren lo que dice el escritor de Hebreos. Hebreos 10, 8 al 9. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios, ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Y él quita lo primero para establecer lo segundo. Él quitó los sacrificios para llevar a cabo lo segundo, establecer lo segundo. ¿Qué es lo segundo? Hacer la voluntad de Dios por medio de su obra en la cruz del Calvario. Por tanto, quien puso fin al sacrificio y a las ofrendas fue el Señor Jesucristo. No lo será el anticristo porque el texto no está hablando de él. Todos los demás juicios de la destrucción del templo y de la ciudad se refieren a lo que sucedió en el año 70 después de Cristo. Cito a Kim Riddlebarger en el libro Un caso para el milenialismo. Él dice, la inserción de una brecha de al menos 2000 años entre la 69ª y la 70ª semana es una violación autocontradictoria de la hermenéutica literal profesada por los dispensacionalistas. ¿Dónde se encuentra la brecha en el texto? Los dispensacionalistas deben insertarlo. El hecho de no reconocer el contexto del pacto obvio del hacedor del pacto mesiánico del versículo 27, que confirma un pacto con muchos, lleva a los dispensacionalistas a confundir a Cristo
con el anticristo. Un error interpretativo más serio es difícil de imaginar. Riedelbarger continúa señalando que las 70 semanas se cumplieron en el ministerio de Cristo. Dado que el Mesías fue cortado a mediados de la semana 70 e hizo un pacto con su pueblo, descrito en los versículos 26 al 27, Cristo cumplió la profecía de las 70 semanas en su primera venida, por lo tanto no hay un periodo futuro de tribulación de 7 años, como lo enseñan los dispensacionalistas. Ni la Biblia anticipa un tratado de paz entre el anticristo y la nación de Israel. Todo eso es especulación, todo eso es un injerto a lo que la Biblia dice. Por eso cuando lo explican en sus libros lo señalan, pero no citan ningún texto. Y cuando citan textos, uno tiene que interpretar que lo que el texto está citando está diciendo lo otro, porque literalmente y en contexto no lo dicen. Meredith Kline dice, confirmará un pacto con muchos por un 7. Debe referirse al anterior a él, es decir, el gobernante que destruirá la ciudad y el santuario. Sin embargo, está refiriéndose a lo que dicen los dispensacionalistas. Sin embargo, están en un error, confundiendo la identidad del pacto que está cortado para su pueblo con el príncipe romano, es decir, el anticristo. Así que, hermanos míos, la interpretación de la semana 70 que nuestros hermanos dispensacionalistas tienen es errada en cuanto a la propia exégesis del pasaje. ¿Cuáles son los errores que ellos tienen? En primer lugar, ver la profecía sobre Israel nacional y no sobre el pacto de Dios con su pueblo por medio del Mesías. En segundo lugar, otro problema que tienen es que arbitrariamente señalan que los últimos 3 propósitos de la profecía de las 70 semanas no se han cumplido cuando claramente Cristo ya los cumplió. En tercer lugar, añaden arbitrariamente una brecha de tiempo entre la semana 69 y la 70. En cuarto lugar, confunden a Cristo con el anticristo al señalar que el pacto que se hace con muchos lo hace el anticristo y que no se está refiriendo al nuevo pacto que Dios hace con su pueblo por intermedio del Mesías. La pregunta, hermanos, es, ¿falta que se cumpla la última semana de la profecía de las 70 semanas? La respuesta es un rotundo no. Todo ya sucedió, sin embargo, la plenitud de todo lo logrado en la primera venida va a ser consumado totalmente en la segunda venida. Hermanos, no tenemos que esperar 7 años de tribulación, porque en ninguna parte el Nuevo Testamento habla de eso. Apocalipsis se refiere a 1260 días, haciendo una alusión a 3 años y medio, pero en su momento lo vamos a ver a qué se refiere en sí. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. La semana 70 ya fue llevada a cabo, Cristo ya murió en la semana 70, por tanto ya fue. No hay que esperar una semana 70 de 7 años en el futuro, porque las semanas no eran literales de 7 años siquiera. Entonces, son un montón de cosas que son presuposiciones que una exégesis del pasaje correcta nos llevan inmediatamente a descartarlo. En realidad, nadie que lee Daniel 9, del 24 al 27, sin haber escuchado lo que enseña el dispensacionalismo con respecto a eso, va a llegar a esa interpretación. Por eso les digo, por una escatología sencilla y bíblica, no una escatología compleja basada en presuposiciones, sino una escatología sencilla y bíblica. Hermanos, la semana 70 de Daniel ya fue y la segunda venida de Cristo consumará todo lo que ya está presente y latente. Pero no hay una brecha entre la semana 69 y la 70. Ya ocurrió la semana 70 porque Cristo murió en la semana 70. La ciudad de Jerusalén fue castigada en la semana 70 porque ahí también dejaron de darse los sacrificios y la ofrenda y todo eso. La semana 70 ya fue. No hay una tribulación de 7 años al final de la era. Eso, hermano, es lo que quería compartir con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Me pasé 10 minutos, pero Brian dice que ninguna. La Saray también dice que ninguna.